En una entrevista en directo por Livestream, el presentador me preguntó, si no estuvieras en la industria del entretenimiento, ¿a qué te dedicarías? Respondí sin pensarlo demasiado. Volvería a casa a heredar una fortuna de 1.000 millones. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, me disparé directo a las tendencias. Todo Internet se burló de mí, un actor de clase de sin nombre, por atreverme a buscar fama colgándome de la riquísima familia Wang. Decían que el verdadero heredero rico de segunda generación de la familia Wang era el actor masculino Makoto. Incluso la recién coronada mejor actriz, mi novia, Lucía, se lanzó a los brazos de Makoto, riéndose de mis delirios. Pero ¿quién iba a imaginar que, no mucho después de que yo rescindiera mi contrato, el gigante del cine y la televisión Grupo Wang anunciaría de repente la retirada de recursos para ambos, y Makoto sería vetado por completo en toda la red? Solo entonces los internautas se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Capítulo 1. Entrevista por Livestream. Makoto y yo aparecimos juntos en el programa por una serie de televisión en la que habíamos actuado. Debutamos el mismo año. Tras 5 años en la industria del entretenimiento, yo seguía siendo un actor irrelevante de clase D, mientras que Makoto ya se había convertido desde hacía tiempo en una superestrella de primer nivel. Durante la entrevista, casi todas las preguntas del presentador giraban en torno a Makoto. Yo estaba sentado a su lado como simple decoración de fondo, pero después de tantos años, ya estaba acostumbrado. Los comentarios superpuestos también estaban llenos del apoyo de los fans de Makoto. En las raras ocasiones en que aparecía mi nombre, siempre era para burlarse de mí. Debutaron al mismo tiempo y aún así están a mundos de distancia. ¿Cómo se atreve David a aparecer en el mismo programa que Makoto? ¿No le da vergüenza? He oído que David tuvo rumores con la mejor actriz Lucía. Esto es ridículo. ¿Cómo podría Lucía estar con David? Está claro que David solo intentaba shippear falsamente con nuestra mejor actriz. Lucía y Makoto son la verdadera pareja perfecta. ¿Pareja perfecta? Mirando los comentarios superpuestos en la sala de Livestream, no pude evitar burlarme por dentro. En aquel entonces, Lucía y yo habíamos salido juntos, pero después de que Lucía colaborara con Makoto en una serie, me pusieron los cuernos. De principio a fin, Lucía nunca reconoció nuestra relación. Incluso ahora, la gente lo desentierra a menudo solo para ridiculizarme, diciendo que fui un pagafantas de Lucía y que ella ni siquiera me quiso. El presentador le preguntó a Makoto, si te retiraras de la industria del entretenimiento, ¿qué harías? ¿Volver a la vida familiar? Makoto dudó un momento antes de responder con una leve sonrisa. Los comentarios superpuestos estallaron al instante. ¿Makoto y Lucía están a punto de anunciar algo? He oído que ambas familias ya se han conocido con los padres. Los comentarios dicen que tú y Lucía podríais tener buenas noticias pronto, bromeó el presentador. No, todos lo han entendido mal, aclaró Makoto rápidamente. Aunque Lucía y yo estamos muy estables ahora mismo, el trabajo sigue siendo lo primero. Si de verdad hay alguna buena noticia en el futuro, Lucía y yo seremos los primeros en informarlo a todos. El presentador continuó con naturalidad. Entonces, ¿por qué tienes la idea de volver a la vida familiar? Porque siempre he querido un hogar. No quiero sacrificar la felicidad familiar por mi carrera. Así que, si algún día de verdad me retiro, me centraré en acompañar a mi esposa e hijos. Los comentarios superpuestos se llenaron de elogios. Los valores de Makoto son tan rectos. Quien se case con él será muy afortunada. Makoto viene de una familia adinerada. La educación que recibió desde pequeño es naturalmente diferente a la de la gente común. Estoy confundido, ¿de verdad el trasfondo familiar de Makoto es tan bueno? Buscad en internet a la familia Wang de Ciudad Naranja. Puede que no sean los más ricos de Ciudad Naranja, pero seguro que están entre los 3 primeros del ranking de riqueza. Fruncí el ceño. ¿Desde cuándo la familia Wang de Ciudad Naranja tenía algo que ver con Makoto? En ese momento, el presentador se giró de repente hacia mí y preguntó, David, si te retiraras de la industria del entretenimiento, ¿qué harías? Probablemente porque se sintió un poco culpable por haberme ignorado todo el tiempo. Lo pensé un momento y luego respondí muy seriamente, volvería a casa a heredar una fortuna de 1.000 millones. Capítulo 2. ¿Qué? El presentador pensó que había oído mal. Volvió a repetirme la pregunta. Lo que acabo de preguntarte es, después de retirarte de la industria, ¿qué te gustaría hacer? Volver a casa a heredar el negocio familiar, respondí con total naturalidad. El plazo de 5 años ya había llegado a su fin. En aquel entonces, cuando insistí en entrar en la industria del entretenimiento, hice un trato con mi familia.
Si en 5 años no lograba ningún resultado en el mundo del espectáculo, tendría que volver a casa a heredar el negocio familiar. Hace unos días, mi padre, el hombre más rico, incluso me llamó para recordármelo. ¿Puedo preguntarte algo de forma un poco imprudente? ¿A qué se dedica tu familia para que tengas que volver a heredar? Me preguntó el presentador entre risas, con un tono claramente sarcástico. Makoto, sentado a mi lado, también dejó escapar una pizca de burla en sus ojos, aunque fue solo un instante. Al fin y al cabo, era una transmisión en directo, frente a miles y miles de internautas. Makoto aún tenía que mantener su imagen pública, así que naturalmente no mostraría sus verdaderas emociones. Un poco de todo, pero principalmente inversión empresarial, respondí. La verdad es que abarcaba demasiados sectores. Era imposible explicarlo todo de golpe, así que lo dije de forma bastante general, pero a ojos de los demás, eso solo parecía una mentira evasiva. En ese momento, los comentarios superpuestos volvieron a estallar. ¿David está enfermo o qué? ¿Tiene que compararse con Makoto en todo? Hace un momento dijeron que la familia de Makoto es acomodada, ¿y ahora David sale diciendo que va a volver a heredar una fortuna de miles de millones? Ni para bromear se pasa así. Simplemente no soporta que Makoto sea mejor que él en todo, ¿verdad? Si de verdad tiene una fortuna de miles de millones, yo hago un directo comiéndome mierda. ¡Qué asco! Como no puede compararse con Makoto. Empieza a fanfarronear y a estafar diciendo que su familia tiene miles de millones. Me parto de risa. ¿Quién se va a creer eso? Al ver los comentarios superpuestos, también empecé a enfadarme un poco. Quise explicarme, pero el presentador habló directamente. David es muy gracioso. Sabe animar el ambiente de nuestro directo. Fans, no se lo tomen tan en serio. Aparentemente estaba intentando sacarme del apuro, pero en realidad no creía ni una sola palabra de lo que yo había dicho. Y encima me dejó en ridículo delante de todos. Lo que digo es verdad, dije, sin saber qué más hacer. Ahora viene una pregunta que los fans de Makoto tienen muchísimas ganas de que te haga. El presentador ni siquiera me dio la oportunidad de seguir hablando. Quieren saber cómo mantienes tan buen físico. ¿Cómo sueles entrenar? Makoto fue respondiendo una por una las preguntas del presentador. El ambiente entre ellos era muy armonioso, y durante la siguiente media hora de entrevista, no volví a decir ni una sola palabra. La transmisión en directo terminó. Todos salieron del estudio. El manager y los asistentes de Makoto ya lo estaban esperando, junto con Lucía. Ella sostenía un enorme ramo de rosas y se lo entregó a Makoto delante de todo el personal. La dulzura entre ambos realmente hacía que los demás los envidiaran. Yo pasé a su lado con indiferencia y me fui. Para alguien como yo, un actor poco conocido, naturalmente no había nadie esperándome, aunque mi hermana acababa de llamarme diciendo que vendría a recogerme. Solo que había algo de atasco en el camino. Me quedé completamente cubierto, de pie en la entrada, esperándola. David, de verdad no hace falta que compares todo con Makoto. De repente, una voz familiar sonó a mi espalda. Me giré y vi a Lucía, la misma que hacía un momento estaba abrazando a Makoto con tanta intimidad. Capítulo 3. Lucía y yo pertenecíamos a la misma agencia. Ella había debutado 2 años antes que yo. Cuando la conocí, ella también era una actriz poco conocida, prácticamente sin trabajos en mano. Nada más entrar yo en la empresa, Lucía dijo que se había enamorado de mí a primera vista. Al principio la rechacé. Me había costado muchísimo convencer a mi familia para entrar en la industria del entretenimiento y no quería que una relación afectara a mi carrera. Pero al final no pude resistirme a la ternura y dulzura de Lucía y acepté salir con ella. Sin embargo, la empresa no permitía que los artistas, especialmente los recién llegados, tuvieran pareja, así que solo pudimos llevar una relación secreta. Durante el tiempo que salimos en secreto, la carrera de Lucía dio un salto enorme. Lo que ella no sabía era que la mayoría de esos trabajos los había conseguido gracias a mí, usando las conexiones de mi familia, especialmente la película que la lanzó a la fama, para que ella fuera la protagonista femenina. Mi padre incluso se convirtió directamente en inversor. Pero ¿quién iba a imaginar que, después de hacerse famosa, anunciaría públicamente su relación con Makoto, el protagonista masculino de la película? Al principio todavía me engañó diciendo que solo era marketing, pura promoción. No fue hasta que más tarde unos paparazzi la fotografiaron pasando la noche en casa de Makoto que finalmente me confesó la verdad, diciendo que me lo había ocultado por miedo a que yo me hundiera emocionalmente y no pudiera aceptarlo. Yo sabía muy bien que Lucía solo temía que, en un arrebato, yo revelara que había salido con ella. Ella llevaba todo el tiempo una imagen pública de soltera,
Y le había costado muchísimo llegar a donde estaba. Tenía miedo de que su imagen colapsara y afectara a su carrera. Aunque mi principal objetivo al entrar en la industria del entretenimiento nunca fue hacerme famoso, sino entender el mercado para facilitar futuras inversiones en proyectos. Tarde o temprano volvería a casa a heredar el negocio familiar. Así que, como artista, nunca tuve ambiciones desmedidas. Pero eso no significaba que yo tuviera que ser ese tonto que paga el pato, aceptando sin condiciones la traición de Lucía. De hecho, para que ella no se sintiera en deuda, nunca le conté todo lo que había hecho por ella en la sombra. Aún así, al final decidí dejarlo pasar. La vida es tan larga que nadie puede garantizar no encontrarse con una o dos mujeres tóxicas. Tomémoslo como una cura para el enamoramiento ciego. Lo más importante, en el futuro yo también seguiría desarrollando mi carrera en el mundo del espectáculo. Prefiero ganar dinero en armonía y no quiero enemistarme con nadie. Por eso, después de que me pusiera los cuernos, Lucía y yo rompimos de manera pacífica. Tras la ruptura, no hubo ningún contacto ni cruce entre nosotros. Incluso cuando los fans de Lucía se burlaban de mí, diciendo que yo había sido su pagafantas, nunca respondí nada. Hasta hoy, cuando Lucía tomó la iniciativa de hablar conmigo, la miré con frialdad. Desde el día en que rompimos, esta persona dejó de tener cualquier significado en mi vida. Sé que en el fondo siempre te ha molestado que esté con Makoto, por eso siempre lo comparas todo con él, dijo Lucía con impotencia. Pero alguien como Makoto, que nació con la cuchara de oro en la boca, si miras todo el mundo del entretenimiento, ¿quién puede compararse con él? Y más aún alguien como tú, que no tiene nada. Me dio risa de pura rabia. ¿Makoto nació con la cuchara de oro en la boca? ¿Yo no tengo nada? Ella no tenía ni idea de cuántas maniobras sucias e inconfesables había usado Makoto en secreto para conseguir un papel, ni mucho menos sabía que, si el patrimonio de mi familia cayera encima, podría aplastar a esa pareja infiel hasta convertirlos en papilla. Lucía, con una expresión aparentemente bien intencionada, dijo, no me culpes por hablar tan directo. Después de todo, tuvimos una relación, y tampoco quiero que quedes demasiado mal. Tú mismo deberías saber lo crueles que son ahora las burlas de fuera. Aunque la fama negra también es fama, como persona hay que tener un poco de dignidad. Me reí de rabia y le devolví la pregunta. ¿Todavía sabes que hay que tener dignidad? Entonces, cuando me pusiste los cuernos, ¿por qué no pensaste en recoger la tuya? Capítulo 4. El rostro de Lucía cambió al instante, avergonzada y furiosa. Dijo, David, ¿sabes lo ocupada que estoy ahora mismo? ¿Sabes lo llena que tengo la agenda? Te digo todo esto por tu bien. ¿Crees que no tengo nada mejor que hacer que perder el tiempo contigo? Entonces lárgate. Cuanto más lejos, mejor. Y mejor aún si no vuelves a aparecer nunca delante de mí. Me estorbas la vista, le respondí sin ningún miramiento. Con una mujer tóxica como ella, no hacía falta guardar ninguna cortesía. ¿A estas alturas todavía no tienes ni un poco de autoconciencia? Mírate. Fíjate en cómo estás ahora. Yo tomo la iniciativa de preocuparme por ti y, en vez de agradecerlo, ¿te pones tan altivo? Incluso había pensado que, con mi estatus en la industria del entretenimiento, por los viejos tiempos podría presentarte algunos recursos. Pero ya que eres tan desagradecido, olvídalo. Lucía tenía una expresión llena de soberbia. Solté una risa fría. ¿Quién lo necesita? Si yo quisiera recursos, si quisiera mover enchufes, ¿de verdad necesitaría que ella me ayudara? Ya no tenía ganas de seguir perdiendo el tiempo con Lucía. En ese momento, mi hermana ya había llegado a recogerme en su Bugatti. Me dispuse a pasar directamente a su lado. David. Lucía de repente se plantó delante de mí. Después de que la ignorara de esa manera, parecía estar ardiendo de rabia. No es de extrañar que después de 5 años no hayas logrado nada en la industria. Alguien como tú, sin ambición, no triunfará jamás en el mundo del espectáculo. No solo en el entretenimiento, estés donde estés. Nunca te irá bien, dijo Lucía furiosa. Ahora me alegro infinitamente de haber elegido a Makoto y no haber desperdiciado mi tiempo contigo. Lucía, no hables tan a la ligera. Es muy fácil acabar recibiendo una bofetada de la realidad, respondí con sarcasmo. Aunque en algo sí tienes razón, yo también me alegro de no haber perdido demasiado tiempo contigo. Tú. Lucía estaba fuera de sí. David, te lo diré claro. Estoy a punto de aceptar una serie de nivel S. Al verte tan estancado, pensaba echarte una mano y presentarte al director para que interpretaras al tercer protagonista masculino. Me reí con frialdad, lleno de desdén. De verdad no me interesa. Lucía aún quería decir algo más, pero yo ya no tenía paciencia.
Quítate. Un buen perro no se pone en medio del camino. La miré con furia. Lucía estaba tan enfadada que le rechinaban los dientes, pero aún así no se movió. Probablemente, en el fondo, todavía no podía aceptar que yo fuera tan frío con ella. Quizá pensaba que, ahora que le iba tan bien en la industria, yo debería comportarme como un pagafantas, pegado a ella. Igual que cuando rompimos, Lucía siempre creyó que yo me aferraría a ella sin soltarla. Nunca imaginó que yo sería incluso más directo y resolutivo que ella. En el momento en que estábamos en un tenso punto muerto, alguien empujó bruscamente a Lucía desde atrás. El movimiento fue bastante violento. Lucía casi cayó de bruces al suelo. Se dio la vuelta furiosa para mirar a quien la había empujado. Mi hermana ni siquiera la miró. Solo me preguntó, ¿quién es esta persona? Un perro callejero, respondí. David. Lucía gritó, fuera de sí. Te advierto, aléjate de David. Si no, te mato. Mi hermana se colocó a mi lado y la amenazó con voz fría. Lucía miró con rabia a mi hermana y a mí. En ese instante, también vio a los dos guardaespaldas corpulentos que estaban detrás de mi hermana y no se atrevió a decir nada más. Además, Lucía era una figura pública y no se atrevía a armar un escándalo. Solo pudo observar, llena de dudas y apretando los dientes de odio, como mi hermana y yo subíamos a aquel Bugatti negro y nos marchábamos a toda velocidad. Capítulo 5. Sentado en el coche. Lucía volvió a enviarme mensajes. Como la ruptura en su momento fue limpia y sin dramas, no llegamos al punto de bloquearnos mutuamente. David, la verdad es que no esperaba que acabaras viviendo a costa de una mujer. Y yo que todavía me sentía culpable por ti y estaba preocupada, resulta que solo era yo siendo demasiado sentimental. Incluso a través de la pantalla podía oler la acidez de Lucía. No le hice caso. En ese momento estaba hablando con mi hermana sobre mi retirada de la industria, pero Lucía no pensaba soltarlo. Los mensajes no paraban de llegar, y el tono era cada vez más desagradable. ¿De verdad no imaginé que te degradarías hasta este punto? ¿No te parece que actuar así es patético? No tienes absolutamente nada que ver con Makoto. Incluso en su peor momento, Makoto jamás haría algo así. Has destruido por completo la imagen que tenía de ti. Siempre pensé que eras alguien íntegro y orgulloso. Te sobrevaloré. El sonido constante de los mensajes me estaba sacando de quicio. Harto. Le respondí una sola frase. Si no tienes miedo de que envíe nuestras conversaciones a los medios, cállate. Con una sola frase, Lucía se quedó en silencio. Solté una risa fría. De verdad me parecía irónico. Para Lucía, la carrera siempre fue más importante que cualquier otra cosa. En su día eligió a Makoto por vanidad y por arrimarse al poderoso. No. Claro que yo tampoco esperaba nada de ella. Hace tiempo que tenía claro qué clase de persona era. Después de despachar a Lucía, recibí una llamada de mi representante. Del otro lado, con voz fría, me preguntó, ¿dónde estás? De camino a casa. ¿Qué tonterías dijiste hoy en la entrevista en directo? ¿Quién te crees que eres para compararte con Makoto? Me espetó sin rodeos. ¿Sabes que te están insultando hasta convertirte en tendencia? Te lo advertí hace tiempo. La empresa no necesita artistas con fama negra. Tú sigues cavando tu propia tumba. ¿Quieres que la compañía te abandone por completo? Entonces que me abandone. Yo ya pensaba rescindir el contrato de todos modos. Además, la empresa nunca me había apoyado de verdad. ¿Qué? ¿Ahora me amenazas? La voz del representante subió claramente de tono. ¿Por qué demonios te firmé en su día? Si hubiera fichado a Makoto, que debutó contigo, ya habría ganado una fortuna. Me burlé. ¿Y eso de quién es culpa? ¿Tuya por estar ciego? Ya basta. David, no quiero discutir contigo, dijo con impaciencia. Ahora mismo vuelves aquí y grabas un video pidiendo disculpas al público, diciendo que lo de la transmisión fue solo una broma para animar el ambiente. No estaba bromeando, respondí, palabra por palabra. ¿O sea que tu familia de verdad es riquísima? Se mofó. Si tu familia es tan rica, ¿por qué nunca has sacado dinero para impulsarte? Si tu familia es tan rica, ¿cómo es que después de tantos años sigues hecho un don nadie? Si he acabado así, como mi representante, ¿no deberías buscar primero el problema en ti mismo? Tú. El representante se quedó sin palabras. No quiero seguir discutiendo. Ahora vuelve y graba el video. No lo grabo. ¿Te has tragado el valor de un oso o qué? David, ¿te atreves a desobedecer los arreglos de la empresa? ¿Crees que no podemos congelarte de inmediato? Dije con frialdad. No hace falta tanto. Rescindimos el contrato directamente. ¿Rescindir? ¿Crees que puedes rescindir cuando te da la gana? A tu contrato todavía le queda más de medio año. ¿Puedes pagar la penalización por rescisión anticipada?
Eso no es asunto tuyo. Ya no quería perder más tiempo. Mañana iré a la empresa a verte. Y colgué. De paso, apagué el móvil. Mi hermana me miró tras ver toda la secuencia y sonrió. ¿Por fin te diste cuenta de que el mundo del espectáculo no tiene gracia? Hace tiempo que me di cuenta. Solo me quedé un poco más para estudiar el mercado. ¿Mañana quieres que te acompañe a rescindir el contrato? No hace falta. Como era de esperar de alguien de mi familia, dominante por naturaleza, me elogió mi hermana. Capítulo 6. A la mañana siguiente, fui a la agencia. La noticia de que yo había dicho en el Livestream que iba a heredar una fortuna de miles de millones seguía colgada en el número 1 de las tendencias. Los comentarios de abajo eran todos iguales, insultos, llamándome descarado. Incluso mis pocos fans se volvieron contra mí, diciendo que no apoyaban a un mentiroso. A mí me daba igual. Total, ya pensaba retirarme. Cuando llegué a la empresa, además de mi representante esperándome con cara de pocos amigos, Lucía también estaba allí. Me miraba con una sonrisa que no era sonrisa. Era evidente que había venido a ver mi humillación. De verdad, el típico villano que se envalentona con un poco de poder. Vaya, ¿el joven maestro Wang se digna a venir personalmente a la empresa?, dijo el representante con sarcasmo. En cuanto lo dijo, otros empleados de la compañía y algunos artistas no pudieron evitar reírse. He venido a rescindir el contrato, respondí con frialdad, sin inmutarme. El representante sacó mi contrato sin prisas. Claro que puedes. Según el contrato, si el artista rompe antes de tiempo, debe pagar 30 millones como penalización. Fruncí ligeramente el ceño, no porque me asustara la cifra, sino porque, según mi recuerdo, no hacía falta pagar tanto. Como comerciante cualificado, ¿cómo iba a tragarme una pérdida así? Cogí el contrato y empecé a leerlo. Al ver mi reacción, el representante comenzó a burlarse. ¿Qué pasa? ¿No que tu familia tiene miles de millones? No me digas que ni siquiera puedes sacar 30 millones. Pero hablando en serio, David, llevas 5 años en el sector. ¿Has ganado siquiera 30 millones? ¿O ni 3 millones? Daba por hecho que no podía sacar ese dinero. Siguió parloteando sin parar. Deja de fingir grandeza. Al contrato todavía le quedan 10 meses. Si te portas bien, quizá la empresa aún pueda renovarte. Si no, con tu valor comercial actual, ninguna agencia te va a firmar. ¡Paf! Estrellé el contrato contra la mesa delante de él. El representante se sobresaltó. Me miró atónito y gritó con nerviosismo. ¿Estás loco o qué? Aquí está escrito muy claro. Cuando queda menos de un año de contrato, la penalización es solo del 60%. Es decir, solo tengo que pagar 18 millones. ¿18 millones? ¿Y tú crees que puedes sacarlos? Me parto de risa. Pase la tarjeta. Mientras hablaba, saqué una tarjeta negra y la dejé delante de él. El representante me miró sin creérselo. 18 millones. A partir de hoy, no tenemos nada que ver el uno con el otro. ¿De dónde has sacado el dinero?, me preguntó, mirando fijamente la tarjeta. Después de todo, en la industria del entretenimiento yo realmente no había ganado gran cosa. ¿De dónde va a ser? Intervino Lucía con aparente despreocupación. Tiene un patrocinador detrás. Claro, ayer, cuando fui a recoger a Makoto, justo lo vi subirse a un Bugatti edición limitada y tope de gama. David, sí que sabes jugar tus cartas. El representante estalló de rabia. Cuando te pedí que fueras a cenas a beber con los jefazos, no quisiste. Y ahora que te has colgado de una rica, ¿te das la vuelta y nos muerdes la mano? Ese es dinero de mi familia, dije, realmente sin palabras. ¿Quieres hacer de puta y encima levantar un monumento a la castidad? Cuanto más hablaba, más desprecio mostraba. Si en su día me hubieras hecho caso, ¿habrías acabado tan hundido? Al final, igual terminaste por este camino. 5 años perdidos contigo. 5 años perdidos conmigo. Alcé la voz, ya sin aguantarle nada. Desde que me negué a dejarme regalar por esa patrocinadora de 40 o 50 años, tú no volviste a ocuparte de mí en absoluto. Los pocos trabajos que tuve los conseguí negociando yo solo. ¿Y todavía tienes la cara de hablar de pérdida? Si alguien perdió, fui yo mismo. Capítulo 7. Delante de tanta gente de la empresa, no le di ni el más mínimo respeto. El representante, avergonzado y furioso, me amenazó a gritos. No creas que por tener un patrocinador puedes ir de sobrado en la industria. Llevo 20 años en el mundo del espectáculo. Si quiero vetar a alguien, es pan comido. Entonces, esperemos y veamos. Me dio risa. El gran capital al que ahora no paraba de lamerle las botas era mi propio padre. ¿De verdad iba a tenerle miedo?
Después de rescindir el contrato con la agencia, me fui. Lucía volvió a bloquearme en la puerta. De verdad no entendía cuán gruesa tenía que ser la piel de una persona para aparecer tan campante delante de mí. David, ¿quieres ofender a todo el mundo del entretenimiento? Lucía se burló. Me ofendes a mí. Ofendes a Makoto y ofendes a tu propia agencia, solo porque te colgaste de la hija mayor de la familia Wang. La hija mayor de la familia Wang a la que se refería Lucía era mi hermana. David Chan era mi nombre artístico. Mi nombre real es Jorge Wang. Usé el apellido de mi madre precisamente para evitar problemas innecesarios en la industria del entretenimiento. No esperabas que lo averiguara, ¿verdad? Al verme callado, Lucía continuó con aire triunfal. En toda Ciudad Naranja, solo la familia Wang tiene ese Bugatti de edición limitada. ¿Y qué? Le pregunté con total indiferencia. Cuando se exponga todo, ¿crees que la familia Wang querrá a un actor de fama negra, negro sobre negro? ¿Un don nadie de 18ª categoría como tú? Por supuesto, respondí sin titubear. David, te sobrevaloras demasiado. ¿Crees que por tener la cara bonita puedes hacer lo que quieras? Las familias ricas no son tan simples como te imaginas. ¿Y tú sabes cómo piensan las familias ricas? Makoto viene de una familia rica. Claro que lo sé. ¿Él viene de una familia rica? Me reí de verdad. Si es de familia rica, ¿te ha llevado alguna vez a conocer a esa familia rica? Aún no estamos en el punto de hablar de matrimonio, buscó una excusa Lucía. Ahora todo Internet sabe que ustedes dos están tan enamorados que empalagan. Y aún así no has visto a los padres de Makoto. Los padres de Makoto están muy ocupados. ¿Crees que todo el mundo es como tú, sin nada que hacer? ¿No te parece que te estás engañando a ti misma? Lucía, llevas 3 años con Makoto, no 3 días. ¿Tan ocupada puede estar una persona como para no sacar ni medio día en 3 años? Cada vez hablaba con más sarcasmo. Lo mío con Makoto no es asunto tuyo. Lucía se enfadó de verdad. Exactamente igual, mis asuntos tampoco son cosa tuya. Lo hago por tu bien, gritó Lucía con rabia. Me burlé con frialdad. No necesito esa buena intención. Mejor usa ese tiempo y energía en Makoto. Quizá así te lleves alguna sorpresa. ¿Qué quieres decir con eso? Lucía captó claramente el doble sentido. Interprétalo tú misma. Te lo digo claro. David, por mucho que te esfuerces, en esta vida nunca podrás compararte con Makoto, solo por su origen. Ya estás a años luz. Sonreí con frialdad. Antes, sinceramente, nunca había pensado en presumir de mi origen, pero en ese instante, de repente me dieron ganas de ver qué cara pondría Lucía cuando supiera que soy el hijo del hombre más rico. Ya lo veremos. Le dejé caer esa frase y me marché frente a Lucía. Ahora mismo, solo con palabras. No me creería, pero no importaba. Muy pronto, le estallarían los hechos en la cara. Capítulo 8. La noticia de que había rescindido el contrato con la agencia volvió a subir a las tendencias. La sección de comentarios estaba llena de ataques. ¿No decía que iba a heredar una fortuna de miles de millones? Al final, por fanfarrón, lo rescindieron de la agencia. Este es sin duda el chiste más gracioso para empezar 2025. Yo todavía esperaba que David remontara contra la corriente. Me muero de risa. Al final lo sobrevaloré. Antes se colgó de la fama de Lucía para ganar algo de visibilidad. Si no, ¿quién conocería a un actorcito de 18ª categoría como él? Ahora quiere colgarse de la fama de nuestro Makoto y le explotó en la cara. Bien merecido. Al mismo tiempo, Makoto y Lucía tenían justo una transmisión conjunta de Año Nuevo para agradecer a los fans. Gracias a que mi nombre estaba en tendencias, el directo de ellos dos atrajo inesperadamente una enorme ola de tráfico. En los comentarios superpuestos, todos pedían que Makoto y Lucía hablaran del tema de que yo decía tener miles de millones para heredar y aún así había rescindido el contrato con la agencia. Lucía fue la primera en responder. David y yo somos de la misma agencia y del mismo representante. Sobre lo de la rescisión, puede que haya algún malentendido. Fue David quien pidió rescindir el contrato por iniciativa propia. La empresa nunca lo trató mal. ¿Qué? ¿David incluso se atrevió a rescindir? ¿Y quién va a firmarlo ahora? Si un artista rescinde por iniciativa propia, ¿no tiene que pagar penalización? ¿Tiene dinero para pagarla? No sé mucho más, solo comparto lo que sé. Espero que todos no crean rumores falsos, añadió Lucía, intentando calmar a los fans exaltados. Pero los fans no escuchaban. Los comentarios seguían rodando sin parar. ¿David tendrá ahora un patrocinador detrás? Si no, ¿de dónde sacó el dinero para pagar la penalización? Olvídate de la penalización. Con la categoría que tiene ahora, ¿cómo se atreve a rescindir con una agencia? Con su reputación, ¿quién se atrevería a usarlo? Por una sola frase de Lucía,
La noticia: David paga una elevada penalización por rescisión. Se sospecha que tiene un patrocinador detrás. Volvió a dispararse en las tendencias. La verdad es que nunca imaginé que, después de retirarme de la industria, me volvería tan popular. En ese momento, Makoto también respondió sobre mi asunto en su livestream. David y yo debutamos juntos y hemos colaborado algunas veces, pero solo somos conocidos superficiales. Así que no conozco bien la situación concreta de su familia. Pero ya que él dice que su familia tiene miles de millones, creo que no es algo imposible. En cuanto Makoto dijo eso, los comentarios se llenaron otra vez de halagos. Makoto tiene una personalidad demasiado buena. Todo el mundo sabe que David es un falso ricachón. Y aún así él está dispuesto a creerle. ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre personas? Makoto, llévanos a ver cómo es de verdad una familia rica. ¿Puedes hacer un directo enseñándonos tu mansión? Este último comentario fue directamente spameado hasta ocupar toda la pantalla. Makoto intentaba cambiar de tema constantemente, como si no hubiera visto los comentarios. Justo en ese momento, Lucía, que estaba conectada, habló de repente. Makoto, cumple el deseo de año nuevo de los fans. Después de que Lucía lo dijera de forma tan directa, Makoto ya no pudo seguir fingiendo que no escuchaba. Sonrió y dijo, los deseos de año nuevo de los fans. Por supuesto, hay que cumplirlos. Cuando se confirme la fecha, los llevaré a visitar mi casa. Miré la sonrisa incómoda de Makoto. En la familia Wan de Ciudad Naranja, nunca ha habido un hijo llamado Makoto. Solo hay uno llamado Luis, que es mi primo. De verdad tengo mucha curiosidad por saber cómo piensa cerrar semejante mentira del siglo. Capítulo 9. Después de que terminara el livestream de ellos dos, yo volví a subir a las tendencias. Y también se hizo tendencia que Makoto mimara a sus fans prometiendo enseñar su mansión. Todo internet estaba esperando la visita a la mansión de Makoto. Y yo, por mi parte, ya había empezado a hacerme cargo del negocio familiar, convirtiéndome en un gran capitalista del mundo del entretenimiento, invirtiendo en varios programas de altísima popularidad. Estaba tan ocupado todos los días que casi se me olvida por completo lo de la visita a la mansión de Makoto. Si no hubiera sido porque Lucía me escribió con aire triunfal. David, ¿no has estado siempre celoso de Makoto y difamándolo? Hoy a las 3 de la tarde va a hacer un livestream enseñando su mansión. ¿No vas a ir a verlo? ¿Makoto de verdad tiene tanto valor? Yo pensaba que lo dejaría pasar con alguna excusa, y resulta que en menos de medio mes ya va a hacer el livestream. ¿No le da miedo que se le caiga la imagen? Gracias por el aviso. Lo veré puntualmente, le respondí a Lucía. Como Lucía insistía en ir directa contra el cañón, decidí complacerla. Me giré y le mandé un mensaje a mi primo. Tu padre no tendrá de verdad un hijo ilegítimo, ¿verdad? ¿Estás bromeando a nivel internacional? Llevo aguantando a Makoto mucho tiempo. Hoy quiero ver qué truco va a hacer. Si me enfada, lo desenmascaro en el acto. Incluso a través de la pantalla se podía sentir la furia de Luis. A las 3 de la tarde, Makoto, tal y como prometió, empezó el livestream llevando a los fans a visitar su mansión. Era falsa de un solo vistazo. ¿Esto iba a ser la casa de la familia Wang? No era más que una villa de tercera categoría en algún lugar desconocido. Nada más empezar el directo, los fans comenzaron a halagar sin pensar. ¡Wow! La casa de Makoto es enorme y preciosa, digno de la familia Wang. Top 3 del ranking de riqueza de Ciudad Naranja. ¡Qué lujo! Makoto nació directamente en la cima. Esto me recuerda a cierto actor desconocido que decía que iba a heredar miles de millones. Yo seguía trabajando mientras miraba el livestream de Makoto. Cuantos más halagos veía, más gracioso me resultaba. Makoto recorría con muchísimo profesionalismo su supuesta mansión, y los fans respondían con entusiasmo. Los regalos en el directo eran exageradamente lujosos. Makoto, muy considerado, les pedía que no enviaran regalos, diciendo con cara de inocente que no sabía cómo desactivar la opción, lo que provocó otra oleada de mensajes y regalos. De repente sonó el teléfono. Era Lucía. Con tono presuntuoso, dijo: David, ¿ahora sí ves por fin la diferencia entre tú y Makoto? La mansión de Makoto es algo con lo que tú no podrás ni soñar en toda tu vida. De verdad ya no tenía paciencia para ella. Le respondí sin ganas. ¿No será que todavía no has superado lo nuestro? ¿Yo no superarte? Mírate bien la diferencia que hay entre tú y Makoto. ¿Estoy ciega o qué? Entonces, ¿por qué sigues acosándome? ¿Por qué me das lástima? No hace falta. Miré el livestream y añadí: mejor ve a compadecerte de tu idolatrado Makoto, porque en ese momento, el livestream ya estaba empezando a ponerse feo. Lucía también pareció darse cuenta, y colgó el teléfono de inmediato.
Capítulo 10. En el Livestream de Makoto. Alguien empezó a levantar objeciones. Esto no es en absoluto la mansión de la familia Wang de Ciudad Naranja. Y además en la familia Wang no hay nadie llamado Makoto. ¿Qué tonterías estás diciendo? A lo mejor Makoto solo usa un nombre artístico. Si no sabes, no finjas saber. Lárgate. Hay alguien que dice ser el verdadero joven maestro de la familia Wang y acaba de subir un video. Dice que su familia Wang no tiene absolutamente nada que ver con Makoto. Buscad rápido joven maestro Wang de Ciudad Naranja. El livestream se volvió un caos. La sección de comentarios estaba completamente fuera de control. Makoto, a mitad de la transmisión, se desconectó de forma apresurada. Muy pronto. La noticia Makoto sospechoso de falsificar su identidad y hacerse pasar por heredero de una familia poderosa subió a las tendencias. Algunos internautas empezaron a investigar y descubrieron que la villa que Makoto había mostrado en el Livestream era un lugar donde muchos influencers ya se habían sacado fotos. Claramente no era una residencia privada, sino una casa alquilada por el propietario. Después, muchos blogueros que decían conocer al joven maestro de la familia Wang de Ciudad Naranja salieron a desmentir a Makoto, afirmando que la familia Wang solo tenía un heredero, llamado Luis Wang, cuyo usuario era joven maestro Wang de Ciudad Naranja, y que no tenía absolutamente nada que ver con Makoto. De paso, también destaparon el verdadero origen de Makoto. Sus padres eran simples obreros y su familia de origen era humilde, pero aún así, seguía habiendo un sinfín de fans ciegos defendiendo a Makoto con todas sus fuerzas. No importaba lo que dijera el exterior, estaban convencidos de que Makoto era el joven maestro de la familia Wang y que los demás solo querían colgarse de la fama de su ídolo. Incluso fueron a la sección de comentarios de Luis a insultarlo. Luis respondió directamente enviando una carta de abogado, exigiendo que Makoto saliera a aclarar públicamente la situación o que se vieran en los tribunales. El asunto se descontroló por completo. Makoto, sin otra opción, convocó una rueda de prensa. Entre lágrimas, afirmó que nunca había sabido nada de la familia Wang de Ciudad Naranja y que jamás había dicho que su familia fuera una familia poderosa. Según él, los fans querían ver una mansión y él solo había querido satisfacer ese deseo. Estas palabras equivalían, en la práctica, a confirmar que no tenía ninguna relación con la familia Wang de Ciudad Naranja, lo que desató aún más la furia de los fans. Antes, Makoto nunca había negado su relación con la familia Wang. Ahora decía que no sabía nada de nada. Y los fans no son pagafantas sin cerebro. En cuestión de instantes, Makoto perdió una cantidad enorme de seguidores. Y cuando llueve, diluvia. Poco después, empezaron a salir más explosivas revelaciones. Makoto llevaba tiempo aprovechándose de su aspecto atractivo para ascender mediante favores sexuales, coerción y amenazas. Así es la industria del entretenimiento. Cuando estás en la cima, todo el mundo te halaga. En cuanto caes, aparecen innumerables personas a pisarte. En realidad, no era extraño que tanta gente fuera contra Makoto. Dentro del sector, Makoto era famoso por robar papeles a otros actores. Cuando debutó, a mí también me robó uno. Se decía que el primer papel que lo hizo conocido estaba inicialmente asignado a mí, sin que yo supiera nada. Él movió contactos por debajo de la mesa. Y no fui el único, muchísima gente del sector fue perjudicada por él. Pero como todos creían que Makoto era el joven maestro de la familia Wang de Ciudad Naranja, temían el poder del capital y no se atrevían a enfrentarse directamente a él. Yo, además, estaba centrado en impulsar la carrera de Lucía, y cuando más tarde supe que me había robado el papel, tampoco quise entrar en conflicto. Ahora, el ciclo del destino se había cerrado. Makoto finalmente recibió el castigo que merecía. Una semana después de que Makoto se hundiera por completo, la agencia de Lucía anunció públicamente la ruptura entre Lucía y Makoto. En cuanto salió la noticia, la reputación de Lucía se polarizó. Sus fans más fieles decían que Lucía tenía valores correctos y que hacía bien en mantener distancia de artistas de baja calidad. Pero muchos otros pensaban que Lucía estaba cruzando el río y rompiendo el puente, abandonando a Makoto en cuanto cayó en desgracia. En su opinión, el carácter de Lucía tampoco era mucho mejor. Mientras la crisis de relaciones públicas de Lucía aún no se había resuelto, Makoto abrió de repente un Livestream en el que acusó a Lucía de ser fría e inhumana, e incluso sacó a la luz el hecho de que Lucía y yo habíamos salido juntos. Capítulo 11. En su Livestream, Makoto empezó a destapar sin piedad a Lucía, diciendo que ella no era más que una mujer vanidosa y mezquina. Afirmó que, en su momento, para estar con alguien con más fama como él, había abandonado sin miramientos a mí,
que había estado acompañándola en silencio todo ese tiempo. También dijo que una vez, cuando Lucía estaba borracha, le confesó que al principio me había perseguido solo porque me vio conduciendo un coche de lujo. Pensó que yo era rico, pero nunca imaginó que en realidad yo no tenía nada. Ahora que él se había hundido por completo, Lucía volvió a mostrar su verdadera cara, se dio la vuelta sin ningún remordimiento, sin pensar en los viejos sentimientos, y encima lo empujó directamente al abismo. Lo decía con una indignación desbordante, aunque ya nadie lo compadecía, al fin y al cabo. Todo lo que le había pasado era cosecha de sus propios actos. Lo cierto es que había conseguido arrastrar a Lucía al agua con él. Lucía me llamó de inmediato, desesperada. David, di públicamente que nunca salí contigo. Te doy 5 millones. Imposible. La rechacé sin dudarlo. Yo no había salido a destrozar a Lucía porque no quería malgastar mi energía. Pero eso no significaba que fuera a rechazar una ganancia caída del cielo. Verlos morderse entre ellos como perros rabiosos me hacía sentir increíblemente bien. Pon precio. ¿Cuánto quieres?, dijo Lucía apretando los dientes. Si sabías que acabaría así, ¿para qué lo hiciste entonces? Me burlé. Lucía, antes de que Makoto te destrozara, seguro que fue a buscarte. No. ¿Qué pasa? ¿No aceptaste sus condiciones? No hacía falta pensarlo mucho. Makoto y Lucía habían roto negociaciones, y por eso Makoto había salido con todo. Ese hombre está loco. Se atrevió a pedirme 50 millones. ¿Con qué cara cree que vale eso? ¿Lleno como está de escándalos y noticias negativas?, gritó Lucía fuera de sí. Así que, cuando se trata de dinero, la tacañería también tiene precio. 10 millones. Dices que nunca salimos juntos, dijo con rabia. Imposible. La rechacé otra vez. David, no seas desagradecido. 10 millones para ti ya es una cifra astronómica. No acabes como Makoto, que se quedó sin nada. Más te vale saber cuándo parar. A estas alturas, Lucía todavía se atrevía a amenazarme. Entonces veremos quién es el que acaba sin nada. Dije eso y colgué directamente. Después, bloqueé a Lucía. Conservar su contacto era, sinceramente, una humillación. Yo pensaba que Lucía se hundiría junto con Makoto, pero no esperaba que, a la mañana siguiente, el que amaneciera en tendencias fuera yo. El tema decía: el patrocinador detrás de David podría ser la hija mayor del hombre más rico. La noticia incluía fotos mías subiendo al coche con mi hermana. Por el ángulo, no hacía falta pensar mucho para saberlo. Esas fotos las había tomado Lucía aquel día. Es decir, fue Lucía quien filtró la noticia. Su objetivo era claro: usar mi escándalo para tapar el suyo. Una técnica clásica de relaciones públicas en la industria del entretenimiento. Lucía de verdad tenía una habilidad especial para cavarse su propia tumba. Mi hermana estaba furiosa. Jorge, ¿qué estás aguantando exactamente? Antes, cuando decían que fingías ser un joven rico, papá quiso hacer pública tu identidad. Tú dijiste que no, que querías mantener un perfil bajo, pero ahora ya nos están pisando la cabeza. ¿De verdad todavía puedes aguantar? En realidad, no era que estuviera aguantando. Simplemente quería concentrarme en hacer crecer mi carrera, sin distracciones. Cuando el negocio despegara, mi identidad saldría a la luz por sí sola. No hacía falta montar ningún espectáculo, pero esta vez, Lucía había cruzado mi línea roja. Ya no aguanto más, dije con frialdad. Y esta vez, voy a hacer que Lucía caiga de la forma más fea posible. Capítulo 12. Apenas había subido a tendencias el tema de que yo tenía un patrocinador, cuando la agencia de Lucía compró otra tendencia favorable para ella. Almohadilla Lucía colaborará con el director Gu en el gran drama televisivo anual de nivel S y Carro de Guerra, que se estrenará el próximo año. Almohadilla. De verdad se dejaron una fortuna para proteger a Lucía, usando todos los trucos posibles para desviar la atención del público. Pero, si no recordaba mal, esa serie ni siquiera tenía aún confirmada a la protagonista femenina, solo que la agencia de Lucía siempre creyó que su competitividad era altísima y que el papel estaba prácticamente asegurado en un 80 o 90%. Lo que ellos no sabían era que el inversor detrás de esa serie era yo. Desde el principio, nunca tuve intención de dejar que Lucía la protagonizara. Es más, todos los artistas de mi antigua agencia ya estaban en mi lista negra. Y ahora, era el momento de contraatacar. Usé mi cuenta oficial verificada y dejé un comentario bajo esa tendencia publicada por la agencia de Lucía. Por el momento, esta serie aún no ha decidido quién será la protagonista femenina. Rogamos que su empresa no guíe la opinión pública de manera arbitraria. En cuanto apareció mi comentario, fui atacado en masa por los fans. ¿Estás bromeando? ¿Otra vez vienes a colgarte de la fama de Lucía?
¿Quién te crees para decir que el papel no está decidido? Me parto de risa. Un actor de 18ª categoría atreviéndose a decir semejantes tonterías. Claro, ahora tiene patrocinador. Así que se siente con respaldo, buscando atención. Da asco este tipo de gente. Como tenía a Lucía bloqueada y no podía llamarme, fue su representante quien me llamó, soltándome una bronca nada más descolgar. David, ¿te has vuelto loco? ¿Desde cuándo te toca a ti meter las narices en el trabajo de Lucía? ¿Qué pasa? ¿Rescindiste el contrato y ahora te arrepientes? ¿Buscas protagonismo? Yo todavía no había dicho nada. Cuando Lucía le arrebató el teléfono y me gritó, ¿ahora te arrepientes de no haberme defendido públicamente? Te advertí que supieras cuándo parar. Los 10 millones ya no están, te lo tienes merecido. Así, intervino de nuevo el representante. Si ahora borras el comentario y aclaras públicamente que tú y Lucía nunca salisteis juntos, por razones humanitarias te daré 5 millones. Me reí. Guárdalos para comprarle más tendencias a tu Lucía. David, no seas desagradecido. Colgué directamente. Al mismo tiempo, bajo mi comentario, la cuenta oficial del equipo de producción de la serie le dio me gusta y respondió, la protagonista femenina de esta serie efectivamente aún no ha sido decidida, y no se considerará una colaboración con Lucía. En cuanto apareció ese comentario, la sección entera estalló. ¿Qué está pasando? ¿No decían que ya estaba confirmado? ¿Cambio de actriz a última hora? ¿La productora apoya a David públicamente? ¿Quién demonios es él? ¿Será que el patrocinador detrás de David es de verdad la hija del hombre más rico? ¿Te estás vengando adrede de nuestra Lucía? Devuélvele el papel. En cuanto empecé a responder, mi familia ya no pudo quedarse sentada mirando. La cuenta oficial del Grupo One comentó directamente bajo mi publicación. David se llama realmente Jorge, heredero legal del Grupo One. Actualmente es responsable de las inversiones del grupo en la industria del entretenimiento y es el productor de Carro de Guerra. Justo después, mi hermana comentó, hermano, te dije hace tiempo que volvieras a casa a heredar el negocio familiar. ¿Qué tiene de divertido el mundo del entretenimiento? Luis también se sumó al espectáculo. Primo, ya dicen que los comediantes no tienen corazón. Mejor aléjate de ellos y vuelve al calor de nuestra familia. La palabra comediante iba claramente con ironía, apuntando a Makoto y Lucía. La sección de comentarios enloqueció por completo. Dios mío, David de verdad tiene miles de millones para heredar. Resulta que todos malinterpretamos a David. Él sí es de familia rica. El mentiroso era Makoto. Volviendo a ver aquella entrevista en directo, el presentador y Makoto son un chiste. ¿Cómo se atrevieron a burlarse de David? Si Lucía de verdad dejó a David por Makoto, todo lo que le está pasando ahora es puro karma de mujer tóxica. ¿Quién fue el que dijo que si David tenía miles de millones se comería mierda en directo? Ya puede salir a cumplir. Mi reputación se dio la vuelta por completo. En un instante. Capítulo 13. Almohadilla impactante. David realmente tiene una fortuna de miles de millones para heredar almohadilla. ¿Almohadilla a Lucía no le habrán dejado la cara hinchada? Perdió la sandía por recoger semillas almohadilla. Almohadilla Carro de Guerra confirma que no colaborará con Lucía. Su agencia podría enfrentar compensación por difamación almohadilla. Incontables tendencias hicieron que la reputación mía y la de Lucía se polarizara por completo. La imagen pública de Lucía se desplomó en todos los frentes. Primero, Makoto la destrozó con sus explosivas revelaciones en el Livestream. Después, yo desmonté públicamente la mentira sobre el papel protagonista. Ahora incluso se había convertido en el chiste de la industria del entretenimiento. Se reían de cómo había tenido un tesoro en las manos y, por ir detrás del poder y la vanidad, acabó perdiéndolo todo y metiéndose en un lodazal. Durante mucho tiempo, ni Lucía ni su agencia dieron ninguna respuesta. El trabajo de Lucía quedó prácticamente paralizado. Hasta que, incapaz de aguantar más, Lucía vino a buscarme, vino a mi empresa, acompañada de su representante. ¿Qué vueltas da la vida? De pronto recordé la escena de la última vez que yo había ido a rescindir un contrato. David, lo siento. Los ojos de Lucía estaban rojos, como si fuera a romper a llorar en cualquier momento. Me dio risa. De verdad pensaba que, después de haber estado en la industria, yo me creería las lágrimas de una actriz. Tenías razón. He estado buscándote todo este tiempo porque aún no te había olvidado. En su momento, fue Makoto quien me provocó. No tuve más remedio que estar con él y romper contigo. Lucía me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Puedes perdonarme? No. Rechacé sin pensarlo. David, te juro que a partir de ahora seré solo tuya. Dame una oportunidad. Sí. Empecemos de nuevo. Lucía habló con profunda emoción. Puedo dar fe de que lo de Lucía y Makoto fue porque Makoto usó artimañas. David,
Confía en Lucía esta vez, intervino el representante. Me reí otra vez. Con la clase de persona que eres, ¿todavía te atreves a testificar? ¿De verdad crees que no sé qué fue idea tuya hacer que Lucía y Makoto hicieran marketing de pareja? Sí, fue él. Lucía se apresuró a desviar la culpa. Para aplaudir hacen falta 2 manos. Respondí, sin palabras. Si tú no hubieras aceptado, ¿cómo iba a salirle bien? Me amenazó. Dijo que si no estaba con Makoto me cortarían todo el trabajo, sumado a las tretas de Makoto. No tuve elección, David. Créeme. Lucía se defendió con todas sus fuerzas. El rostro del representante cambió al instante. Probablemente no esperaba que Lucía, con tal de ganarse mi perdón, lo vendiera sin pestañear. David, de verdad estaba atada de pies y manos. Lucía habló con emoción y aparente sinceridad. Si no te gusta que siga en la agencia, puedo rescindir el contrato ahora mismo. A partir de entonces me quedaré a tu lado. ¿Quieres ser mi representante? Lucía, no puedes ser tan desagradecida. El representante estalló. Durante todo ese tiempo había hecho casi estallar la empresa para protegerla. Gastó cantidades enormes de dinero. Y ahora ella cruzaba el río y rompía el puente sin ningún reparo. Estos años también te he hecho ganar mucho dinero. Entre nosotros ya está todo saldado. Además, hace tiempo que no soporto tu manera de hacer las cosas. Sobre todo lo que le hiciste a David. Ya tenía decidido que, al acabar el contrato, no renovaría contigo. Tú. El representante estaba tan enfadado que no podía ni hablar. A Lucía no le importó en absoluto. Me miró otra vez con expresión profundamente afectuosa. David, por ti, de verdad estoy dispuesta a hacer lo que sea. ¿De verdad? Le pregunté con una sonrisa. Lucía asintió rápidamente. Creía que me había ablandado. Entonces lárgate bien lejos y no vuelvas a aparecer nunca delante de mí. Lo dije despacio, palabra por palabra. El rostro de Lucía se vino abajo al instante. David, ¿entonces qué tengo que hacer para que me perdones? Capítulo 14. ¿Por qué crees que, hagas lo que hagas, yo voy a perdonarte? Me pareció hasta gracioso. Deja de fingir. Llevamos 3 años separados y no has salido con nadie. ¿No es porque estabas esperando a que yo cambiara de opinión? Dijo Lucía con un descaro increíble. De verdad, me dieron ganas de vomitar. Que yo no haya salido con nadie es porque no he conocido a la persona adecuada. ¿Qué demonios tiene eso que ver con ella? ¿Hasta qué punto puede alguien ser tan descarado como para decir algo tan repugnante? David, al ver que no respondía de inmediato, Lucía pensó que había acertado y se envalentonó. Dio un paso adelante e intentó agarrarme la mano. No me dio tiempo ni a apartarme. ¡Ah! Lucía gritó de repente, porque alguien le había sujetado la muñeca con fuerza. Tú, suéltame. Lucía miró a la persona frente a ella, con la cara enrojecida. Ana empujó a Lucía hacia atrás sin miramientos. ¿Y tú quién eres? Lucía estalló de rabia. La prometida de Jorge. Ana se colocó a mi lado, dejando clara su posición. Los ojos de Lucía se pusieron rojos de inmediato. Me miró como si no pudiera creerlo. Mi prometida, Ana Su, la hija mayor del grupo Su. Somos perfectamente compatibles. Y a finales de año nos casamos. Miré a Lucía con ironía. Entonces dime, ¿de verdad crees que yo estaba esperando a que tú cambiaras de opinión? El rostro de Lucía pasó del rojo al blanco. Mejor solo que mal acompañado. ¿Crees que todo el mundo es tan incapaz de estar solo como tú? Seguí burlándome. David, tú, si no me hubieras ocultado tu origen familiar, no habríamos acabado así, gritó Lucía, fuera de sí. ¿Ahora resulta que es culpa mía que seas una arribista? Me burlé sin piedad. Yo protegí tu orgullo por buena voluntad. Y tú no solo no lo agradeces, sino que ahora me muerdes la mano. ¿Crees que te valoró el capital por casualidad? Todo fue porque yo te respaldé en la sombra. Si no lo dejaba claro, aún se atrevería a subirse a mi cabeza. ¿Qué? Lucía se quedó muda, pero su representante abrió los ojos de par en par. ¿No decía ella que todo lo había conseguido por sí misma? ¿Que el capital solo la reconocía a ella? Solté una risa burlona. Ni siquiera me molesté en responder. El representante llevaba tantos años en la industria que no era ningún ingenuo. Al pensarlo con calma, enseguida vio que algo no cuadraba. Lucía percibió el peligro y se apresuró a decir, yo me hice famosa por mi talento. El capital solo es una plataforma. Ya no hablemos de si sin esa plataforma podrías haberte hecho famosa. El representante ya no tuvo contemplaciones. Ahora mismo ya estás acabada, sin capital que te respalde. Querer volver a levantarte es un sueño imposible. Y no solo no voy a renovarte, aunque quieras, yo tampoco te firmo. Tras decir eso, el representante se dio la vuelta y se marchó. Claramente había aceptado la realidad.
Era evidente que yo no iba a volver con Lucía. Ella ya me había ofendido. Estaba completamente hundida. Y además era ingrata hasta el extremo. No tenía salvación. Al ver marcharse al representante, Lucía entró en pánico. Apretó los dientes y volvió a girarse hacia mí para decir algo. Pero Ana se interpuso directamente delante de mí. David, he llegado hasta este punto. Si sigues poniéndote tan altivo, entre nosotros no habrá ninguna posibilidad. Lucía aún se atrevía a amenazarme. Que te vaya bien. No te acompaño. Mi frialdad fue absoluta. Lucía se marchó furiosa. ¿En qué estabas pensando para fijarte en alguien así? Ana negó con la cabeza. Estaba ciego. Yo tampoco sabía qué decir. Ahora, al recordar todo lo que hice por Lucía en su día, me sentía tan asqueado como si me hubiera comido una mierda. Pero ya se me pasó, añadí. Ana sonrió. Hay que admitirlo. En cuerpo, rostro, porte y carácter, Lucía no le llegaba ni a los talones a Ana. De repente, hasta me sentí afortunado de que Lucía fuera una mujer tóxica. De lo contrario, nunca habría conocido a Ana. Capítulo 15. Después de eso, Lucía siguió viniendo a buscarme una y otra vez. Al principio todavía conservaba algo de orgullo. Con el tiempo, terminó humillándose por completo. Se decía que su agencia había rescindido el contrato con ella, que no conseguía ni un solo trabajo y que además enfrentaba indemnizaciones enormes. Por supuesto, yo no me ablandé. Todo lo que le pasó fue consecuencia directa de sus propios actos. No tenía ninguna obligación de pagar sus errores. Más adelante, al ver que yo realmente ya no sentía nada por ella, Lucía dejó de fingir. Dijo que tenía fotos privadas mías y que quería que le pagara 100 millones para comprarlas. El perro no puede dejar de comer mierda. Incluso en ese punto, no había aprendido absolutamente nada. Sin decir una palabra de más, expuse a los medios todos nuestros registros de chat y grabaciones de llamadas. Y además fui a la comisaría a dejar constancia oficial. La farsa de Lucía llegó por fin a su fin. Lo que vino con ello fue su ruina total, la pérdida completa de su reputación y su expulsión definitiva de la industria del entretenimiento. A finales de año, Ana y yo celebramos nuestra boda tal y como estaba previsto. Almohadilla alianza entre familias poderosas, la unión del joven maestro Wang y la herederazo Almohadilla, se convirtió en tendencia. Junto con ella, también subieron. Almohadilla Lucía llorando desmayada en el baño Almohadilla. Almohadilla la persona más trágica del año, Lucía Almohadilla. Yo recibí bendiciones de todo internet y gané una enorme cantidad de seguidores. Lucía, en cambio, fue objeto de burlas masivas. En una situación lamentable, alguien comentó preguntándome si estaba satisfecho con el destino actual de Lucía. Nunca pensé en vengarme de ella. Todo lo que hice fue defender mi propia vida y mi propia felicidad. En cuanto a su desenlace, respondí en los comentarios. Todo lo pasado no es más que gente de paso. ¿Para qué gastar la vida en personas que no lo merecen? La verdadera belleza de la vida está en conservar la fe y el valor para amar. Y crecer siempre hacia la luz.